de atando y desatando. Okay. Está muy cuestionado este punto con los científicos cristianos. El 4, o pongan de segunda parte de este punto. ¿Sí? Como atando y desatando. Hola, hola. Pásele. Pásenle. ¿Cómo están? Bien. Vamos casi arrancando. Sí, muy bien. Entonces, estamos viendo autoridad y ahora vemos la segunda parte de la autoridad. Nosotros no podemos entrar en oración si no aprendemos bien este punto, ¿sí? Por eso en muchas ocasiones no vemos efectos en nuestra oración, porque no atamos y no desatamos. Yo puedo atar todo espíritu demoníaco para que no me haga daño, pero puedo desatar a clientes inconversos para que compren mi negocio. O puedo desatar ángeles celestiales que vengan en mi ayuda, o puedo atar huestes espirituales de maldad que me quieran hacer daño. O sea, la Biblia enseña que tenemos esa autoridad. Volví al punto, muchos, incluso tratadistas, cuestionan que no podemos atar ni desatar. El punto es de que la Biblia lo enseña, está en la Biblia, y hoy vamos a ver un pasaje, varios contextos bíblicos, no nomás nos vamos a fundar en un punto. ¿Ok? Oramos. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias por tus misericordias, gracias por los que habrán de venir, Padre. Gracias por la vida de Nuri, que se sometió a una operación, Padre, y yo te pido que tú la estés dirigiendo, que tú estés con ella, que tú estés ministrando su corazón, Señor Jesús, que tú estés sanando, restaurando, y toca su matrimonio, Señor Jesús, su familia, en el nombre de Cristo. También te ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Rufino Alanís, y de nuestra hermana Claudia, Padre. Señor Jesús, yo te pido, Padre, que tú le sanes, que tú le restaures, que tú des sabiduría e inteligencia, Padre, para que los médicos den en el punto exacto y tú seas glorificado, Señor Jesús. Oramos también, Padre, por José Alberto Andreu Crespo y su esposa, Señor Jesús, para que tú le toques, para que tú les bendigas. Hay buenas noticias, Dios, tú ya has respondido, tu gloria, Señor, se ha manifestado, Señor Jesús, en nuestra hermana Esmeralda, Padre. Señor, gracias por tus misericordias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra hermana, a lo mejor no la conocen, pero no me voy a dar el testimonio, ¿no? Nuestra hermana tenía más o menos 10 años con el deseo de tener un bebé, ¿no? Entonces, por miles de razones, no los tuvieron, abortó, etcétera, consecutivamente, y luego le viene cáncer a él. Entonces, cáncer, sanó. Así llegó a Cristo. Así llegó toda su familia. Y llegaron más familias. Y luego le volvió a renacer. Seguimos orando y está completamente sano. Entonces, pero eso complicaba más tener bebé. Entonces, vinieron a mí y a mí me ponen en predicamento como pastor. Oiga, no podemos tener bebés. O sea, ¿y yo qué? O sea, no, pues pónganse a chambear. Pero lo hacen con el afán de que hay una imposibilidad y no saben qué hacer. Entonces, dije, ¿cómo no? Comenzamos a ministrarle. Y como la tercera, pegó con chicle. Es el testimonio que daba el lunes. Entonces, ahorita está en el proceso y parece ser que van a ser cuates. Parece, no sabemos, pero el Señor es bueno. El Señor es el Padre de las misericordias. Y entonces eso cada vez me anima más a servirle al Señor. Y ahorita pasa esto y luego viene otra bronca más fuerte y Dios me anima a seguirle sirviendo más porque veo tanto milagro
de parte de Dios. Amén. Entonces, esto es muy importante. Este tema les va a ayudar mucho, atando y desatando. Así se llama. Es la segunda parte del quinto punto, autoridad. ¿Ok? Debemos atar y desatar. Atar y desatar tiene como fundamento dos raíces griegas. Atar y desatar tiene como fundamento dos raíces griegas. Deo, así como suena, deo, y luo. En primer término, atar, del vocábulo deo, deo, significa ligar, envolver, poner una atadura. ¿Ok? Imagínate, cuando tú reprendes al chanclas, te ato en el nombre de Jesús, ¿qué haces? Lo atas, pero así, poner una atadura de modo tal que él no pueda invadir tu territorio. ¿Cuál es tu territorio? Tu casa, tu negocio, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio. O sea, lo atas. Pero tienes que ser un constante. Eso es fe, autoridad, fe. Yo no me desanimo y yo sigo. ¿Ok? Porque si lo haces una vez, dos, tres, una semana, puede haber una respuesta, pero tal vez no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la fe, no depende de otra cosa. ¿Ok? Buenas tardes. Número 2. Buenas tardes. El segundo, o sea, luo, denota desligar, desatar, libertar, deshacer, soltar. Vean ahora el ejemplo. Una persona está atada al cigarro. ¿Está qué? Atada. Entonces tú comienzas con esa autoridad, ya con esa convicción, esa raíz, a desatarlo para que deje el cigarro en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo oro por fulano de tal que abandone el cigarro. Señor, pon asco, que le dé vómito en el nombre de Jesús. Eso es desatar. No desatar físicamente, pero espiritualmente sí. O a la inversa, atar. Señor, aquella persona está murmurando acerca de mí. Señor, está hablando mal. Señor, yo ato su lengua, sécala, quebrántala, adormécela en el nombre de Jesús. ¿Eso es qué? Atar. ¿De acuerdo? Es válido. No es una... Ya vimos el ejemplo, un gran ejemplo, el de, ¿cómo se llama? El de Eliseo. Ese es una agresión. Y sin embargo, oró a Dios y Dios respondió. Estoy haciendo otro estudio todavía más profundo acerca de esta oración de Eliseo. Porque cada vez me inspira más a aprender más. ¿No? Pero es algo tan profundo. Yo lo puedo entender que lo diga Cristian, que lo diga Alondra, pero lo dice Eliseo, un ungidazo de Dios. O que lo diga yo, pero lo dice Eliseo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué autoridad no tenía este hombre? Entonces, con esa autoridad Dios le respalda. Amén. Entonces, por eso no se desanimen, no tengan miedo, no tengan temor, no les pasa nada. Si ustedes marcan territorio, vean, alguien decía hace años, yo te ato en el nombre de Jesús, no me vas a tocar, te quema la sangre del cordero, en el nombre de Jesús, eres atado, eres confundido, en el nombre de Jesús. O sea, eso es la autoridad que tú tienes para atar. Señor Jesús, me están yendo mal con los clientes. Señor, yo desato a los clientes que vengan a mi negocio. Señor, tráelos con cuerdas de amor. Son del diablo, pero Señor, que vengan y que me consuman en el nombre de Jesús. O sea, los estás desatando para que te consuman.
no para que hagas amigos, ¿sí? Porque la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y también en otro contexto bíblico dice que los impíos nos van a bendecir. Amén. Así también. ¿Ok? Y a la inversa, vean esta chulada. No se queda Dios así, que los impíos nos van a bendecir. Dice que cuando nosotros trabajamos con impíos, son bendecidos por tenernos al lado. Obviamente, estamos ejerciendo la autoridad de cristianos. Y orando por ellos, transformando. No como eso que es cristiano. No dejarte transformar. Sí, no dejarte transformar. Ser el flojo, ser el mal testimonio. No estamos hablando de eso. Amén. Amén. Entonces entramos, primero debemos entender que Jesús ha derrotado al diablo. ¿Ya entramos? Perdón, a ver. Tiene una duda. Sí. A ver. De lo de desatar, mi mamá tiene muy poca fe, más bien nula fe. Ajá. Yo podría decir en mi oración que desato todas esas dudas, que desato... No, a la inversa. Harto toda incredulidad, toda falta de fe, todo miedo, toda cobardía, toda religiosidad en el nombre de Jesús. Y primero ato y desato su cerebro para que no la dejes estar, no la dejes dormir, para que caiga postrado ante tus pies, Señor, que sienta la necesidad de recibir a Cristo. Eso desato. Eso desatas. ¿De acuerdo? Entonces, vean las dos figuras, las puedes aplicar en el mismo sentido. Y cada asunto a su cada cual, ¿no? ¿De acuerdo? Ahorita este mismo asunto se lo aplicamos a tu mamá, ¿sí? Primero por su incredulidad y segundo para que ella caiga, que reconozca. Miren, les cuento un testimonio rápido. Una hermana es muy conocida en la congregación, no les digo porque son bien. Entonces esta hermana decía, mi esposo no viene y llora, y a veces me prohíbe, pastor. Y yo le dije, aplicando este término, vas a atar y desatar. Y dije, lo vas a atar. Señor Jesús, que cierre su boca, no me voy a impedir que venga yo a alabar a mi Señor, en el nombre de Jesús. Sin embargo, Señor, ponlo a temblar. Yo desato un hambre por ti, en el nombre de Jesús, que caiga postrado. No que se someta a mí, sino que se someta a ti, en el nombre de Jesús. Y así vas a estar orando. Dice que así estuvo orando un mes. Iba a la semana y dice, Señor, no veo... No, cada un resultado. Una semana y el cristiano se comienza a desanimar. 3 semanas. Va y me dice, oiga, pastor, 3 semanas sin naranjas. Tú insiste. Tu Dios y mi Dios no nos va a fallar. Y le cité el texto que he estado repitiendo mucho. El mismo espíritu que resucitó a Jesucristo es el mismo espíritu que va a obrar en este asunto. Y entonces, como al mes, y le dice, haz de cuenta que Alondra está hablando por Cristian, y le dice Cristian a Alondra, oye, ¿que no vas a ir a la iglesia? Sí, falta tiempo. Y al ratito ya, falta tanto tiempo. Oye, se te va a hacer tarde, ¿no vas a ir a la iglesia? ¿Quién le puso eso en el corazón de aquel prohibidor, de aquel machista? Le llegó a decir, oye, ¿qué no vas a ver al pastor? O sea, la gente es loca. Entonces, ya que era la hora, y le dijo, oye, te voy a acompañar. Y ese día aceptó a Cristo. Y ahora no dejan de asistir los dos a Cristo. Pero, miren, ¿saben qué? Y no más un mes, puede durar más tiempo. ¿Para qué te digo que no? Sí, porque Dios es soberano. A veces también el hombre y el cristiano es convenenciero. Mientras tiene la necesidad, ahí está. Cuando ya logró el objetivo, se comienza a alejar. Dios escudriña y Él sabe la intención del corazón. Entonces, por eso a veces no vemos el milagro no porque Dios no sea poderoso, sino por el corazón del hombre. Amén. Entonces, por ejemplo, el día de ayer en Temisco tuvimos casa llena. Estaba lleno. Y luego
ya iba terminando el estudio y comenzaron a llegar matrimonios. Dije, pues yo no lo cité. O sea que ya era la bolota, ya era media iglesia ahí. Y ya me comentaron, no, es que los varones vamos a tener reunión de oración con con nuestras esposas. Entonces llegó Martín, con Grace, y iba a llegar Paco Martín. Entonces hizo la bolota, dije, ahí los dejo, ya me voy. Entonces, pero es eso, ¿sí te quedó claro? Sí, sí. Bueno, número 1, primero debemos de entender que Jesús ya derrotó al diablo. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, entiende, Cristo ya derrotó al diablo. ¿Cómo es de que no vas a obtener la victoria? ¿Amén? Amén. Colosenses 2, 13 al 15. Entonces, si te queda bien claro, Colosenses 2, 13 al 15. Si te queda claro esto, tu oración tiene que estar firme, sin dudar. Tu vida tiene que estar firme. No te tienes que andar quejando de las cosas, porque sabes que tu Dios está vivo. Amén. Amén. No crees en una esfinge o un ídolo, crees en un Dios vivo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Quién dice un amén? Amén. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vean, en primer lugar, tú y yo ya fuimos sepultados. Y tú y yo ya fuimos resucitados. Estamos vivitos y coleando, pero espiritualmente ya fuimos sepultados. Y resucitamos cuando aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos, hemos confirmado esa decisión. ¿Amén? Amén. Entonces, esa convicción tienes que tener. Tienes que tener la convicción de un resucitado, no un hijo del montón. ¿Ok? Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Vean, Cristo ya nos perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Tú no sabes en qué vas a pecar, pero ya te perdonó el Señor. Amén. Porque tú ya fuiste resucitado. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Ah, que a lo mejor sacas 8 o 9 en la resurrección, pero es otra bronca. Ese es por tus frutos, por tus comportamientos, por tus galardones, por tus coronas. Pero eso ya depende de ti. Pero de que no te vas al infierno, no te vas al infierno. Gloria a Dios. ¿Ok? A lo mejor pasas de panzazo, pero no te vas al infierno. Pastor, una persona que ya se convirtió, ya aceptó a Cristo, pero después se regresa a la católica, Hay dos al cosas. fanatismo. Hay dos cosas. Número 1, tal vez no recibió a Cristo en su corazón. Solamente fue una emoción. Y no es que haya perdido la salvación, es que nunca lo recibió. Quien vive esa experiencia, eso le ha sucedido. ¿Sí? Aunque lo haya repetido, ¿verdad? Aunque lo haya repetido, Sí. porque tú lo puedes repetir y sin convicción. Sí. Es como, no sé si han oído, les ha preguntado a ustedes, oigan, me quiero bautizar, a mí me bautizaron cuando era nuevito y no sabía qué era el bautizo. Me quiero bautizar. Si ahora tienes convicción, bautízate. Tú tienes que tener certeza de lo que haces. ¿Amén? Amén. Entonces, no es porque el compromiso de los suegros, o de los papás, o de los parientes, o de los amigos, es por plena convicción. ¿Amén? Amén. ¿Sí quedó claro eso? Sí. ¿Seguimos? Versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ustedes ven que comúnmente en la predicación hago, tomo tus pecados y los clavo en la cruz. Dirán que estoy loco. No, es que así lo dice la Biblia. Dice que los pecados, tus pecados, mis pecados ya fueron clavados en la cruz.
Entonces ya no tienes por qué tener acusación, autoacusación. Tú ya fuiste perdonado, tus pecados ya fueron sepultados en el fondo del mar, tus pecados ya fueron sepultados en el fondo del mar, pero la gente vive de emociones. Entonces, nosotros tenemos que confrontar a esas personas y decirle, no, tienes que entender que el Señor ya te perdonó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Sea el pecado que sea adulterio, sea fornicación, sea masturbación, sea alcoholismo, sea drogadicción, sea el pecado que sea, si hay un arrepentimiento genuino, es clavado en la cruz. Amén. Ayer hubo 2 nuevos en el grupo, allá en Temisco, y una mujer nueva, dice, de todo lo que está hablando era como para mí. Dice, yo tengo este problema, ¿puede orar por mí? Eso se llama fe. Nuevita, 1 hora de conocerla, la llevé. Digo, sí, pero primero, nosotros tenemos que ser sabios. Voy a orar por ti, repite esta oración, la llevas a Cristo, se convierte en hija, y luego oras por ella, por su enfermedad, por su dolencia, y entonces ya hay un derecho legal sobre ella. Y ella tiene un derecho legal frente al Señor, de que es hija, porque sus pecados han sido perdonados y clavados en la cruz. Amén. Muchos te pueden decir, es que, ¿qué tanto hay de que la llevas a Cristo y no sea sinceramente, como dice Rosalinda? Ya no depende de mí. Ya no depende de mí. Ir y predicar el Evangelio. Y, acuérdense, la palabra nunca vuelve. A lo mejor esa mujer que está haciendo otra vez, Dios se le va a mostrar y va a regresar. O sea, nunca piensen humanamente. La palabra nunca vuelve vacía. ¿Ok? Yo me he encontrado gente así y que después llegó. Por X o Y, por enfermedades, por circunstancias, por la familia, por el dinero, vuelven a ser. ¿De acuerdo? A la inversa, muchos cristianos servidores o líderes, y después se van al mundo. Que nunca te pudieras haber imaginado, pero también se puede dar esa circunstancia. ¿Amén? 5. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, te tiene que quedar claro que Cristo ya venció al enemigo. ¿Cuál? Al enemigo. Tú no ves al enemigo ni grandote, ni chiquito, ni mucho grandote, al enemigo. Si tú ves al enemigo grandote y tú te paniqueas, significa que tu fe es muy pobre. Porque hoy entendimos que el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Huestes, principados, potestades, al propio diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces ya no tiene autoridad sobre ti. Pero si entras en miedo, le dices autoridad al diablo. No es que el diablo esté influyendo más que tú. Tú le abriste puertas al diablo. ¿Sí? Me ha quedado muy presente que últimamente el pastor Oscar Jr. está diciendo, es que nuestra carne le abre la puerta, no es que el diablo, sí, es cierto eso, nuestra carne abre la puerta, pero entonces el diablo comienza a atacar. Porque la Biblia dice que el diablo anda como viendo a quién devorar. Y viendo significa a quién abre puertas, a quién le da miedo, a quién le da temor, a quién es incrédulo. ¿A quién tiene falta de fe? ¿Quién no ora? ¿Quién no lee la Biblia? El diablo sabe. A la inversa, si tú estás orando, si tú estás leyendo la Biblia, si tú te estás congregando, si tú estás ofrendando, si tú estás diezmando, te ve el diablo y dice, no, aquí no voy a hacer nada. Porque este hombre, esta mujer está en obediencia. Entonces, sin que tú guerrees, ya marcas territorio con tus frutos. Con tu actuar, con tu fe. ¿Ok? Ahora, la otra parte te corresponde accionarla a ti. ¿De acuerdo? ¿Cuál otra parte? Orar, clamar, expresar tus motivos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí.
Número 2. El diablo ya fue vencido. Punto y aparte le ponen un guioncito. Jesús pagó el precio por el pecado. Primera de Corintios 15, 55, 56. Primera de Corintios 15, versículos 55 y 56. Es uno de los capítulos también grandes de la Biblia. Aparte del... Primera de Corintios, ¿qué? 15, versículos 55 y 56. Y cuando esto corruptible, vean, esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Repite, el aguijón de la muerte es el pecado. Es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Vamos a iniciar una serie, terminando después de que venga el pastor Barreto. Vamos a iniciar una serie de pecado. Como que no nos quede el 20 que estamos en pecado, o que nuestras acciones no las hemos considerado como pecado. ¿Ok? O sea, ¿cómo puedo saber si mis acciones son pecaminosas? Bien sencillo, filtrado a la luz de la palabra. Por ejemplo, vean esto. Si yo estoy adulterando y nadie lo sabe, y estoy en medio de la iglesia, y la cosa está tranquila, ¿cómo sé que eso es pecado? La palabra de Dios. O que pasó mucho tiempo y no hubo arrepentimiento, pero dice, pues ya se olvidó y yo ya no me porto mal. Eso es ya conducta consumada. Eso también. O sea, adulteraste, dejaste de adulterar y tú sigues tu vida normal. Eso es pecado. Hay pecado ahí en tu vida. Porque no lo has confesado. Porque no lo has confesado. ¿A quién se lo tienes que confesar? Al Señor. ¿Sí? Ahora, si no sabes cómo, uno te ayuda. Por eso en liberación, todos los que nos ayudan, es estrictamente prohibido hacer un comentario, tan siquiera, en referencia a una persona. Ninguno. Casi nunca lo han hecho. Y si alguien lo hiciera, lo sacamos del lugar. Porque es tan delicado. Miren, yo vengo de la iglesia de Vida Nueva para el mundo. Y allá era la campeona en liberación a nivel nacional e internacional. Y el diablo se metió y destruyó el ministerio. Destruyó el ministerio. Entonces, porque ellos, el pastor Armando Alducin trajo a los generales de la liberación para que nos enseñaran y nos entrenaran. ¿Por qué? Porque el diablo se metió y comenzaron los ministradores a revelar: bien, la hermana Rosalinda está adulterando. Y lo sabía el esposo y ¡pum! Divorcio. Y entonces comenzaban los conflictos. Entonces, el peor enemigo de la liberación es hablar. Mi papá decía eso, pero le pregunto por esto. Ya murió. Digo, ya gracias a Dios está en la casa del Señor, porque tuvo la oportunidad de recibir al Señor. Pero él decía, él murió de 94 años. Longevo. Sí, bastante. Entonces él decía, no, yo ya estoy bien. Sí, yo fui. Pero ya muchos años, yo ya estoy bien, ya estoy limpio, yo no tengo pecado, casi soy santo, ¿no? Entonces, no, te tiene. Y duró mucho tiempo enfermo, y gracias a Dios que yo acababa de recibir a Cristo y me llevaba a la iglesia. Saludos. Los hermanos Viruega, el hermano, pues ya, mi papá duró como meses, 8 meses más o menos, con entrar y salir al hospital. Aquí estaba conmigo en la casa. Y al final, él ya, a lo mejor como 2 meses antes de que muriera,
tuvo arrepentimiento verdadero, porque sí lo llevó a ese momento. Fue una etapa muy bonita porque él nos pidió perdón a través de mí a todos sus hijos. Todo lo que él había hecho, y confesó que bueno, él pues era un hombre bien parecido, había siempre sido muy atractivo, entonces pues él decía, no, a mí me sobraba, yo esto, yo el otro. Mi mamá siempre lo acusaba de que era un sinvergüenza, pero pues nunca lo aceptaba. Pero ya viejito como estaba, él decía, no, pero es que yo ya no tengo que confesar nada, yo estoy bien, ya se pasó. Es que humanamente enterramos lo que no está enterrado. ¿Por qué? Piensas que el tiempo se enterró el pecado, y no, hay que confesarlo. Miren, había una mujer que no podía morir. Y ella llevaba 3 años enferma de cama, así, gacho. Entonces, ya ha ido ahora la doctora Estela, pero mil gentes a orar por ella. Y Dios me dio una revelación, me dijo, que oren, que renuncie a sus pecados para que entre en paz. Y que le digo, van a hacer esto, van a ir otra vez. Y que se salgan todos y que suelte la sopa. Se arrepintió, se dolió, lloró, dice que lloró y toda la cosa. Ahí salió que abusó de todas las muchachas que entraban a trabajar, tiro por viaje. Y ni saben qué, al siguiente día murió. 3 años no podía morir, al siguiente día murió. Pero era algo que no es, que él pensaba que estaba sepultado, pero que no estaba sepultado. Y eso es lo que, y recibió a Cristo. Piensan que si no se sabe no vale. Así es, ¿no? así es. Para Dios es. Para Dios sí. Entonces, eso es lo que pasa. Si tú y yo morimos en Cristo, el diablo no ganó. Cristo venció. Amén, amén. Por eso dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Sí, qué tremendo. Lo que mata Lo que mata es el pecado. Lo que te acaba, te carcome los huesos, el corazón, el cuerpo, te lo aniquila. Por eso dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Si eres legalista, hay muchos legalistas también. El poder del pecado, no entiendo eso. El poder que tiene el diablo sobre ti es por el pecado. ¿Y eso vendría siendo por la ley o cómo? No. Eso viene siendo que el que domina es el diablo en tu vida porque tú sigues pecando. O ahí tienes el pecado en tu vida. Cuando tú te arrepientes, entonces te descargas y Cristo te levanta. Amén. Entonces, mientras tú no te arrepientes, mientras tú no te dueles de ese pecado, estás en muerte. En muerte, ¿por qué? Muerte espiritual, obviamente. Hay mucha gente que no muere físicamente, pero ahí está, y como esa persona no muere. ¿Por qué? Porque el pecado lo está Pero aquí cuando dice, y el poder del pecado. Y el poder del pecado. El pecado tiene poder, porque la ley, ¿qué es lo que salva al hombre? El poder del Espíritu Santo. No la ley. ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea, el poder del pecado. O sea, el poder del pecado, que es la muerte, viene por la ley. Por la ley. Ok. Ajá. Por eso vemos los dos. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el aguijón, lo que pica, lo que es como un alacrán. Te pica, le pica al hombre. ¿Qué tiene que hacer? 2 cosas: orar, mujer de fe, y se va el veneno, se neutraliza, o va al médico y le inyectan un antídoto. Ese es el poder en contra del aguijón. ¿Qué sería el arrepentimiento? Que sería el arrepentimiento. Así es. Okay. Entonces, y el poder del pecado, o sea, el pecado tiene poder. Ajá. ¿Sí?
se mete en esto, se mete en otra cosa, se mete en otra cosa, se mete en otra cosa. Tiene poder porque son legalistas. ¿Ok? O sea, no todo el que lee la Biblia, escúchelo bien, no todo el que lee la Biblia está en el Señor, sino el que le abre la puerta de su corazón. Pues finalmente es diario, pastor. Es un diario. Hay que estar pidiendo perdón por Claro, lo que claro, hayas claro. hecho. Y como dice, no, el diablo se sabe la Biblia también. No, el pero diablo se sabe la obedece. Biblia. ¿Sí? Y no se sabe la Biblia solamente, sino dice en Santiago que tiembla. Sí, también. O sea, él sabe la Biblia y aparte tiembla cuando sabe que nosotros sabemos la Biblia. Porque él sabe la Biblia. ¿De acuerdo? 3. El Señor Jesús despojó al diablo. Entonces, escúchalo bien, si el Señor despojó al diablo, ya no tiene dientes en contra tuya. Tú le das los dientes con el pecado. ¿Ok? Lucas 10:19. Y aquí, os doy potestad. ¿Os da qué? Potestad. De hollar. Tú tienes potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Amén. Entonces, está el adversario. Estamos viendo alguien que te está acosando, por ejemplo, a las mujeres. Alguien que te está acosando, yo te ahollo, te quema la sangre de Cristo, eres exhibido, te secas, en el nombre de Jesús no me vas a tocar, yo soy una hija de Dios, tú no me vas a quitar el trabajo, en el nombre de Jesús, eres expulsado, eres exhibido públicamente. O sea, tienes que tomar autoridad. Si te quedas contento, pues te va a llevar, te va a tocar y te va a tortear. En eso consiste el abuso, ¿no? Ahorita en la televisión ha habido muchos escándalos de abuso. El secretario de Ecología de Sheinbaum, que acosaba a las chavas. Y entonces lo cortó. No quería hacer caso, pero lo comenzaron a bombardear en los noticieros y no tuvo más que otra cosa más que cortar. Lo renunció. Número 4. Tenemos las llaves del reino. ¿Tenemos qué? O sea, estamos aquí en la tierra, estamos en la casa de Rosalinda, pero tenemos las llaves del reino, tenemos esa autoridad. No las usamos porque somos ignorantes de la palabra, o se nos olvidó, o no lo tenemos presente porque no estamos leyendo la Biblia. A mí el dar los estudios me refresca. Yo no pierdo el tiempo. Si alguien no viene, pierde el tiempo, pero yo no pierdo el tiempo. Si piensan que yo voy a perder el tiempo, están equivocados. Yo cada vez estoy refrescando. Y por ejemplo, aquí estoy enseñando y de pronto ya estoy en la casa y comienzo a maquinar. ¿Y esto por qué no? Y comienzo a investigarlo, comienzo a estudiar la Biblia, comienzo a irme a las raíces griegas y hebreas y saco otro estudio. Entonces, eso es rumiar la palabra. Eso es estar conectados con Dios. Amén. Entonces, en el 4, ¿cuál es Tenemos las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Sofía, ¿no te crees que la barra de agua no la pude bajar porque se me puede caer? Está en la barra, ya la trae. Ok. Lo que pasa es que me dio cosa traerla, me dio miedo. Sí, está bien. Sí, por favor. Tenemos las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién le da lectura? La cita que... Mateo, ¿qué dijo? 16:19. Gracias. A ver, Cristian, dale lectura. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A ti. A ver, ahora autoaplícatelo. Repítelo otra vez. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchos, incluso intelectuales, piensan que no puede suceder eso. Ahora, te vas lento. Repítelo otra vez en la parte de atar y desatar. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Vean, lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Vean, están acosando a una mujer. Te ato en el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús tú lo vas a tocar, en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu Santo te saca quemando. Vean, lo estoy haciendo aquí físicamente, pero está atrás en los cielos. Y entonces en los cielos comienza a inmovilizar a la persona. Tú ni la mano metes. Se encarga el Señor. Sí, amén. ¿Ya se dieron cuenta? Siguiente parte. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, aquí, tu negocio no está fluyendo. Señor, yo desato ángeles celestiales que estén custodiando mi negocio en el nombre de Jesús. Todo lo que ¿qué? Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces de los cielos vienen los ángeles. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? Entonces, se transporta la oración, la palabra. ¿Amén? ¿Sí te quedó claro? Sí. ¿Alguna duda? No. Quería refrescar un ratito la garganta, perdón, ¿eh? ¿Quiere agua así? ¿No? ¿Mande? ¿Quiere agua? No, ya está bien, está bien. 5. Tenemos la habilidad de aplicar estos principios. Tenemos la habilidad de aplicar estos principios. Porque en la Biblia las llaves son un símbolo de poder y autoridad. ¿Quién puede decir amén? Amén. Ahora te va a quedar más claro. Vean, tú tienes poder, tú tienes las llaves. ¿De dónde? De los cielos, ¿ok? Tú tienes las llaves de los cielos. Y cuando tú, Señor, yo hablo con esta llave de los cielos, Señor, y yo desato un ejército de ángeles poderosos. Es la autoridad que estoy ejerciendo como hijo, no como bastardo, no como hijo del vecino, como hijo del Señor. Entonces desatas y entonces se ve reflejado aquí. ¿Ok? Vean el texto. Dice, tenemos la habilidad de aplicar estos principios y qué más. Porque en la Biblia las llaves son un símbolo de poder y autoridad. Entonces, cuando tú clamas al cielo, ¿tienes qué? Poder y autoridad. ¿Pero por qué yo? Si soy de Cuernavaca, o de Jutepec, o de Cibac. No, es que porque eres hijo de Dios. Amén. ¿Ok? O sea, no te menosprecies. El Señor no te menosprecia, es todo lo contrario. El Señor te da la autoridad a todo aquel que le confesare con su boca. ¿Amén? ¿Sí alzaste la mano? Sí, era para confirmar como lo que decía usted, ¿no? Yo también quiero mi carro. Ajá. Que Sí. usted lo dijo. Sí, sí, o sea, sí. ¿por qué me excluyen? Yo soy tu hijo, Señor. Dame mi carro. Claro. Y se lo dio el lunes. Claro, O sea, claro. porque tiene eso, Claro. es hijo, para pedirle bendiciones. Yo diario, ato y desato. Diario. ¿Se acuerdan que les digo que tengo mi lista en mi cartuchera? Ato y desato. Imagínense, ato y desato. Ahora a la inversa, yo como pastor, que no atar y desatar. Mira, por ejemplo, estoy desatando para la embarazada. Vida. Yo desato vida. Tú eres el Dios de la Biblia, el Dios de la vida. Desato vida en sus órganos reproductores. Vida. O en Rufino Alanís y Señor, sano. Yo desato sanidad del cielo. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Es desatar sanidad. También se puede, por ejemplo, desatar restauración en los matrimonios, También en la vida de los hijos. según el asunto. De adicciones. Atar adicciones. ¿Sí? Porque a veces las adicciones vienen también con otros pecados, como el robo, como el asalto, como el secuestro, la pornografía, la masturbación. ¿Ok? Mal carácter. ¿Perdón? Mal carácter. Mal carácter también. Con ira, amargura. Isaías 22. Isaías. Acuérdense que muchos de los pecados que nosotros tenemos
o son presentes o son pasados. Como decía Rosalinda, ¿no? No, mi papá confesó que era el yuyuí de la colonia, ¿no? Entonces, eso, escúchalo bien, eso se puede manifestar en los hijos de Rosalinda o los nietos, hasta la cuarta generación. Pero yo he trabajado para anular todo eso. Sí se puede hacer, pero eso lo tienes que hacer tú. Sí. Lo tienen que hacer tus hijos, lo tienen que hacer tus nietos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú aceptas a Cristo ya cuando sucedió los pecados. O sea, para ti son herencia. Sí, pero yo digo, ya con tanto trabajo... Para ti ya no, Ajá, porque ya los cancelaste, pero tus hijos y tus nietos lo tienen que hacer. Aunque yo diga que los anulo, Tú tienes esa autoridad para hacerlo. lo pasado y lo presente, pero ellos, acuérdate que la salvación es personal. Y entonces ellos personalmente tienen que renunciar a esos pecados. Heredados. Han visto, ay, me duele. Nunca he estado enfermo, pero me duele. Y recuerdas que es la misma enfermedad que vienes heredando. Entonces hay que cancelar esos derechos. O sea, yo pensaba que yo pues tenía este pensamiento que yo decía, y yo cancelo todo para mis generaciones, entonces no lo puedo hacer porque yo ya vengo de atrás. De boca sí lo puedes hacer, pero tus hijos tienen que cancelar, tus nietos tienen que cancelar. Ojo. Tus pecados heredados. Los pecados que heredan tus hijos, si tú no eres cristiana, también lo tienen que hacer. Pero como tú ya fuiste salva, los pecados tuyos son rotos en ellos, pero los heredados hasta la cuarta generación los tienen que cancelar. Claro. Ok, perdón. ¿De acuerdo? Con ellos, o sea, a tratarlos con ellos para que ellos... Llevarlos a Cristo y que renuncien a esos pecados. En En liberación nosotros cancelamos toda maldición. Es que pastor, es que no sé por qué me dan esa depresión, yo no sé, nunca he estado. Y entonces comienzas a investigar como los médicos y descubres que en el pasado o la tía o la abuelita vivían esas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces hay que cortar esas maldiciones generacionales. Pastor, yo tengo una duda, porque mi abuelo paterno murió de alcoholismo. Y luego mi papá era alcohólico, pero hace 48 años. Él cortó, ¿no? Decidió cambiar. Él cortó. Pero la sangre ya te la había transmitido a ti. Esa era mi duda, porque justamente, o sea, él dejó en octubre de 1974, ¿no? Y yo nací, o sea, él me engendró alcohólico. O sea, claro. Yo nací en el 75, pero él ya no tomaba. Entonces yo digo, yo no conocí papá alcohólico, pero él era alcohólico. Sí, y mis hermanos también. Entonces, y a lo mejor sus antepasados. ojo, también. y a lo mejor tú no le has hecho el alcohol, pero eres propensa a que seas tú, o tus nietos, o mis hijos, tus hijos o tus nietos. o tus nietos. Sí, claro. Es que afortunada o desafortunadamente es hasta la cuarta generación. Éxodo 20 del 1 al 5. Es que eso está tremendo, pastor. ¿Sabe qué? No, le voy a hacer un comentario. Porque por ahí tengo yo la foto que decía que para que tú estés aquí, y ponían 11 generaciones atrás, decían, dos abuelos, hacen la cuenta, son más de 4,000 personas. Más de 4,000 personas. Y luego yo ahora pienso, Señor, de esas 4,000 personas que tanto te ofendieron, tanto, porque todos han sido pecadores, ¿no? Y lo que no sabe uno. Entonces, diario, como dices, tienes que estar cancelando las maldiciones que todas esas generaciones hicieron, porque el año... ¿Qué tienes que hacer? Tú puedes solamente interceder para que reciban a Cristo, pero tú no los puedes exculpar si no caes como en la Iglesia Católica. No. Eso en materia de derecho también se enseña por la por la consanguinidad. En este caso, ellos tienen que aceptar necesariamente a Cristo y cancelar ese mismo derecho de ley. No, pero son pasados. No, por eso, los pasados. Los pasados. Pero los pasados que ya se murieron, ¿qué? Esos ya pecaron y yo traigo todas esas maldiciones. No, espérame. Es que tú los das por muerto a ellos y su generación.
Por eso yo vengo siendo de esa generación. Sí, tú, Ajá. pero tu prima, tu otra prima, Bueno, eso es. ellos lo tienen que hacer en lo particular. Así. Es lo que yo estoy Entonces tú diciendo. te refieres a tus hijos. No, yo estoy diciendo de personal. Línea directa, ¿no? Línea directa, tuyo. Tú pides perdón y cancelas ese derecho legal. Y mi hijo tiene que... Igual lo mismo. Ok. Sobre todo como en el caso de alcoholismo. Es como esto, miren. La caja de Pandora. En la varona recibió a Cristo una mujer, era prostituta. ¿Sí? Y dice, pastor, yo soy prostituta, mi hija es prostituta. Tenía 3 hijas y las 3 prostitutas. Mis nietas prostitutas y mis bisnietas prostitutas. ¿Es una maldición qué? O sea, no es de que se saltó la cuerda, no. Si bien es cierto, una de esas hijas no es prostituta, pero sus hijos o sus nietos de esa pueden resultar. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Por misericordia, por X o Y, no es prostituta esa mujer. Pero lo único que lo limpia de todo pecado, incluso de que no seas prostituta, es recibiendo a Cristo y cancelar los derechos de su mamá, que es prostituta. ¿Ya se dieron cuenta? Por los dos lados. Alguien que no conoció, digamos, los antepasados de su papá o algo así, pues estás cargando con un problema y no sabes que fueron... Entonces está más fácil todavía. Bueno, fácil y difícil. Tienes que doblar rodillas, Señor, revélame qué pecados. ¿Se acuerdan de aquella mujer que les dije que era de Chiapas y que el chango la violó? Sí. Ya la estoy ministrando. Coincidentemente llegó otra vez a la congregación. Gracias a Dios. La carne se me hizo chinita. Ella renunció a ese pecado y a todo eso, pero ahorita tiene Parkinson. Y yo recuerdo que en aquella época no le ministramos unas áreas. Y le comencé a ministrar y me dice, pastor, y me pasó esto, y me pasó esto, y esto. Cosas gravísimas entre el papá, los hermanos. No, una cosa tremenda. Y ya le comencé a ministrar, y ya está mejor. Pero vean cómo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué después de 30 años llega otra vez? Porque Dios las manda para ser libres. Son salvos, pero no son libres. Exacto. Nunca confundan esto. Nosotros los que hemos aceptado sinceramente al Señor somos salvos. Pero si no sacamos todo el cochinero, no somos Libres. Pastor, pero por ejemplo, mis hijos del lado de mi esposo vienen acarreando abuelos o bisabuelos que en la revolución eran generales. Le digo, hijos, ustedes tienen que cancelar homicidio, violación, el pan de cada día de esa época era violaciones. Sí. Ahí están las Adelitas. Robo, le digo. Robo. Le digo, pero nosotros, ¿por qué? Le digo, ustedes cancelen. Es que es el mismo. La línea Los sanguínea. mismos genes. Así es. La misma O sea, sangre. la misma sangre. El ADN es la misma. ¿Sí? Entonces, eso es espiritual. Hablaremos después acerca de toda esa maldición generacional, pero son maldiciones heredadas. Vean rápido Éxodo 20, del 1 al 5. Lo hemos, creo, visto aquí. Pero hasta les da La vergüenza. que nos decir, dijo era Isaías 22. 22. Ahorita regresamos. Sí, ok. Entonces ahora vamos No. Éxodo 19. Nomás para que quede claro la duda, ¿no? Ajá. La duda. ¿Éxodo qué? 19, ¿no? No, 20. 20 del 1 al 5. 20 del 1 al 5. Fuerte, Sarai. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra ¿Quién es tu Dios? Jehová, No hay duda, ¿verdad? Síguele. que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Aquí tantito. Empieza ese 2. Vean de dónde nos sacó el Señor. El 2, repítelo. 2, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De dónde de te casa sacó? de ¿De dónde nos sacó? ¿Y qué hay en Egipto? Desierto, todo. Desierto, hay idolatría, homosexualismo, lesbianismo, Bestialismo. cochinero, bestialismo. Entonces, de ahí nos sacó el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. Síguele. De casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hasta la qué? Tercera y cuarta de los que me aborrecen. Y hago misericordia a Tu millares, papá, a los que primera, me aman. tu segunda, tus hijos tercera y tus nietos. Cuarta. Ve cómo se extiende. Y por ejemplo, el perdón que por generaciones pasadas, que por ejemplo, promiscuidad sexual y todo eso, ¿verdad? Que estaba pues atado a mi papá, ¿verdad? Claro, claro. Ahí Todo viene, mundo, o sea, todo mundo, ahí viene. Pero, o sea, yo tengo que cancelar eso tú, para mí, para mis antes, todos. para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Porque se va recorriendo la generación, ¿eh? Digamos, no porque tengas que, o sea, que tengas vivir esa experiencia, pero por pecado, ¿no? Sí, no, tú como autoridad tienes que desatar a tu generación. Entonces a tu generación va a ser más fácil cuando acepte a Cristo renunciar con eso. Pero tú ya lo desatas en autoridad. ¿Sí? Y ve, tu papá es la primera, tú eres la segunda, tus hijos la tercera, tus nietos, pero ya viéndolo frente a ti, tú eres la primera, tus hijos la segunda, tus nietos la tercera y tus bisnietos la cuarta. Vean cómo se va extendiendo la Nos generación. alcanzas a ver. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, no confiarnos en cuanto a eso, porque nosotros podemos bendecir o maldecir a nuestra generación. Pero es renunciar y cancelar. Renunciar y cortar. cancelar. Era lo que Arrepentirse de todos esos pecados, aun cuando uno no los cometió, pero está dentro de nuestra sangre. El que es homicida no es homicida nomás porque sí, porque viene arrastrando o violaciones o un montón de cosas. No crean que el violador es violador nomás porque, ay, vi la chava y me la jalé. No, lo maquinan porque ya viene aquí. Y eso es, por ejemplo, yo que tengo conciencia, estoy tomando conciencia y lo voy a ejercer con mis hijas. Pero, por ejemplo, en el caso del papá de mis hijas, o sea, sabrá Dios que traerá también todo atrás. Es Pero por los eso dos, sí, la vía paterna y materna. Por Esa es eso la bronca también. ¿Por qué? Porque tus hijos no nomás están de tu sangre, de los dos. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Es por la vía paterna y materna. No nomás que fíjese, también de lo que colea tu mamá, ¿no? O la generación de tu mamá. ¿Sí? Por eso murió con diabetes. Es una maldición. Entonces, ¿qué te dicen los médicos? Si tu mamá es diabética, tú cuídate porque eres propenso. Ya sí. Bueno, porque es una maldición generacional, espiritualmente ya aplicándolo a la luz de la Biblia. A la luz médica es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que venimos con esa maldición de diabetes tenemos que cuidarnos. ¿Sí? Espiritualmente y físicamente. Pastor, aquí tengo una duda. Por ejemplo, en mis generaciones yo, como dice, renunciar, cancelar, arrepentirse. ¿Y ato también? ¿Ato? ¿O ahí ya me No, pues como ya son muertos, pues ya que vas a atar. Ah, ok. Nada No. más es cancelar, es renunciar. Renunciar, Cancelar. pedir perdón y renunciar. Ajá. ¿Por qué? Porque tú tienes que pedir perdón por ellos, porque ellos ya no lo pueden hacer. Pedir perdón porque ellos ofendieron al Señor, ¿no? Por toda abominación, todo lo que hicieron. Ellos, escúchalo, dice la Biblia que fuimos engendrados en En pecado. pecado. O sea, no es Pecado algo como que si estamos no fuera- inventando, no. ¿Sí? Y todos los cristianos, escúchalo bien, todos los cristianos, a excepción de los cristianos que nacieron en cuna, Una cristiana. fuimos engendrados en pecado. Pero los que son cristianos de cuna, si sus padres no fueron cristianos, también fueron engendrados en pecado necesariamente. Y necesitan cancelar. Volvemos a Isaías 22:22. Sí. Gracias, pastor. Qué tremendo esto que es, pastor. Y es que eso no lo enseña en el púlpito, tiene que ser en un estudio. No, es que Sí, no da tiempo. Sí. Ahora, precisamente un estudio de estos es como de 4 domingos de ayer. Sí. Porque aquí se aprende, a veces hay gente que le cuesta trabajo preguntar o le da pena. ¿Y sabes qué?
a veces hasta con las preguntas bobas, aprende uno. Aprenden todos los demás. ¿Sí? Porque lo que era bobo para uno, resultó que también es bobo para los demás. Y se aprendió. Sí, O sea, yo siempre digo, nunca se callen. Dios quiere escucharnos. Amén, amén. ¿No? Vean, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Sobre qué? Su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Amén. Vean, Señor Jesús, ya me fue dada la llave. Yo tomo autoridad. Ya vimos el otro texto. Tomo autoridad Señor, ciérrale la boca a ese hombre, en el nombre de Jesús, en el nombre, queda encerrado, queda carcelado, se seca, en el nombre de Jesús. Señor, pon delirio de persecución, pon miedo, que huya. Y vas a ver en poco tiempo, ¡pum!, se va a cambiar de trabajo, lo van a correr, van a pasar cosas. Las malas lenguas, no me atrevo a afirmarlo, pero dicen que esto de estas muchachas que comenzaron a agredir sexualmente este alto funcionario, dicen que 3 de ellas eran cristianas y comenzaron a orar y nadie les hacía caso en el ministerio público. Y comenzaron a orar y que se les abrieron las puertas de la radio y comenzaron a bombardear a Sheinbaum. Y dijo, ya no lo puedo sostener y lo corrió. Eso es el poder de la oración. Pero yo no sé, yo creo que son mujeres que fueron enseñadas en la guerra. Entonces tenemos esa autoridad. Así sea el más grandote de la autoridad, así sea el más pequeño, así hacer, tú tienes autoridad. Amén, amén. Amén. Entonces, no debemos de tener miedo. Bien, y pondré la llave de la casa de David. Tu generación y mi generación viene de Abraham, Isaac, Jacob, el rey David y Jesucristo. Amén. De ese linaje venimos. Tú y yo pertenecemos a ese linaje. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Por qué en el hombro? ¿Por qué en el hombro? Piensa. La autoridad. La autoridad se ejerce con el hombro. En tu cuerpo hay 2 cosas en la Biblia que te dan autoridad. ¿Sí? Bueno, 3. La cabeza, los pensamientos, las emociones, los lomos. ¿Qué usan los cargadores ahí en el mercado López Mateos? Ustedes que van para allá. Y con el diablo y se cargan las cajas. ¿Por qué? Aquí. La fuerza. Y el hombro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, sobre su hombro y abrirá. Vean, ya comienza la autoridad. Y abrirá y nadie cerrará. Lo que tú estás haciendo nadie lo va a cerrar, porque lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y cerrarás y nadie abrirá. Chulada. Que cierre antes en la tierra, ¿verdad? Sí. Con ese contexto bíblico. No, hombre, ¿por qué la gente tiene miedo? Por poder. ¿Y sabes por qué los cristianos tienen miedo? Por ignorancia. No saben las oraciones que me aviento en las mañanas. No saben. Por eso digo, me los traigo en salsa verde. Y muchos Dios ya ha contestado. Pero la Biblia dice que insista. Ya ves que ya lograste la victoria, tú síguele. Porque puede revivir. Y acuérdense el contexto bíblico. Sale, se van a lugares secos y ven si la casa está vestida y adornada. Y ahí viene con 7 peores. Cuando la casa está vestida y adornada es que no leen ya la Biblia, ya no se congregan, ya no se discipulan y ya no oran. No, Esa es una casa
vestida y adornada. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, sin embargo, la casa está llena del poder de Dios. Se abre porque se abre. Y se cierra porque se cierra. Y nadie abre porque eres hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Ya estuvimos hablando de linajes. Venimos de ese linaje. ¿Amén? Amén. 6. Señor Jesús. Sí, sí. De la alabanza se genera poder. Cuando estén alabando, concéntrense en alabar al Señor. Porque en el mundo sobrenatural se está generando poder. A ti que no te importe si el otro está mascando chicles, si el otro, nada, es su bronca. Si no ha aprendido la lección, es su bronca de lo que se está perdiendo. Yo me entrego. Ahora, yo siempre les he dicho, un líder que está sirviendo, yo puedo estar con los ojos abiertos, viendo quién entra y todo, y alabando a Dios sin desconcentrarme. Ese es un siervo de Dios que ya aprendió a madurar. O sea, Señor Jesús, yo te alabo, te glorifico, tengo los ojos abiertos. Hay gente que tiene que estar con los ojos cerrados para concentrarse. Tiene que madurar. Tú puedes estar con los ojos cerrados, con ojos de borrego a medio morir, o con los ojos abiertos, sin perder el objetivo, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Siempre adorando al Señor. ¿Sí? Entonces yo puedo estar, aleluya, gloria a Dios, y de pronto Dios me muestra y oro por ella y me regreso a mi lugar y sigo orando. Si estoy orando por ella, estoy en el Señor. Sí. Me vengo a mi lugar y sigo orando. O sea, a ver, va entrando y la meto al lugar y yo me estoy adorando en el nombre de Jesús y la sientas y sigues sin desconectarte. Por eso yo siempre en los estudios a los servidores les digo, es que el servir no implica que te desconectes, es que en todo momento estás conectado. Ahora, si estás sirviendo y está la lela, pues entonces también estás desconectado. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Ándale pues. ¿Qué cosa? Segundo de Crónicas 20, 21 al 22. Ya lo hemos leído mucho esto. Las guerras así se ganan. ¿Cómo se ganan? Con alabanza. Segundo de Crónicas, ¿qué pasó? 20 Fue la del 21 al 22. Segundo de Crónicas. Son libros. Sí. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantase. ¿Algunos a qué? Y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Quién puso todo eso? Y todo por... Miren, voy a utilizar, perdón, bobos, solamente canten, yo les voy a ganar la victoria. O sea, vean. O sea, y solamente eso. Y dice que cuando comenzaban a cantar, dijo, esto es lo que me emociona, dice Dios. Y entonces dice, en ese momento, yo creo que el Señor mandó ceguer a los enemigos y se comenzaron a matar entre ellos mismos. Sí, Ese es tu Dios y mi Dios. Está tremendo. ¿Metieron la mano? No. ¿Dispararon un arma? Cantando. Así se ganan las guerras. No, Rosalina, ¿por qué estás hablando de mí? Yo estoy en contra de eso. ¿Sí? Aun cuando la Biblia dice que si no la confrontas y si no calla, llama un testigo, pero es pucho pancho. Mejor oramos, ¿no? Y no nos manchamos. Porque al final de cuentas puede alguien salir lastimado, ¿sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, miren, en la vida de la iglesia, casi nosotros no corremos a la gente ni la suspendemos. Uno que otro, excepcionalmente, pero porque
Y hasta ellos mismos dicen, sí, la regué. O sea, reconocen. Pero es bien feo estar confrontando a la gente. Mejor oramos. Está el secreto. Dice que yo hemos orado a la voz del Señor y el Señor dice, me gusta esa partecita. Dice en el versículo 22, y cuando comenzaron, apenas comenzaban a entonar el cántico, y cuando comenzaban a entonar cantos de alabanza, Jehová entonces comienza a intervenir. Puso contra los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. ¿Quién las puso? Jehová. Que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Escucha, no tuvo que disparar ni una pistolita los de Judá. Su Dios fue el que puso las emboscadas. En el otro contexto que dice Sofía, Jesús pelea tus batallas, nuestras batallas. Amén, Como amén. David, el pastor, cada vez que salía a una guerra a pelear, siempre consultaba, decía, ¿voy o no voy? Si tú ves, tú vas a ganar, entonces voy. De eso se trata. Consultar. Orar es consultar al Señor. Señor, confirma esta palabra, Padre. Señor Jesús, Señor, creemos que cada vez estamos aprendiendo secretos tuyos, Señor, que están escondidos y que tú quieres revelarlos a tu pueblo porque quieres que lo pongamos en práctica, que contaminemos de esta enseñanza a otros hermanos, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, yo te pido, Padre, que confirmes esta palabra, que avives el fuego en cada corazón aquí representado, que tu gracia se manifieste poderosamente y se pudre todo yugo que quiera levantarse en contra de esta casa, en contra de cada casa aquí representada, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Le iba a darle un testimonio, pastor. De verdad, yo se lo digo así con todo mi corazón y lo digo aquí como testimonio, como dice, no lo has de dar. De verdad, todas mis batallas yo las he ganado, gracias a Dios, en la alabanza. En la alabanza, porque de verdad yo he sentido que Él es el que ha peleado por mí todo, de cuando yo llegué a la iglesia, de verdad, pastor. En las alabanzas yo decía, como cuando, no sé, miles, ¿no? Que como un río, Dios, Espíritu Santo, pero en ese momento tú hazlo, tú lo haces, y yo veo como viene tu río y se lleva el problema, se lleva la persona, y el Señor lo hizo. No es que yo de verdad no tengo más que cantarle al Señor, porque Él lo ha hecho, Él lo ha hecho en mi vida, de verdad. Yo les digo, alabemos al Señor, no perdamos el objetivo sin dejar de hacer lo otro, orando, leyendo la Biblia, congregándonos y discipulando. Sí, claro. Obedeciendo. Amén. Amén. Les recuerdo que de aquí 8 días no hay estudio. ¿Ok? ¿Ok? No hay estudio. Y es hasta el siguiente. ¿Ok? En 15. ¿Ok? Por la ida a Acapulco. Sí. Entonces, ya sé que también es el nombre. Sí. Me enteré. Gracias. Muchas gracias, Gracias, pastor. pastor. Gracias a Dios. Aleluyas. Ay, ay, ay. Una botanita, un tececito, un cafecito. Yo ya me lo tomé. Gracias, hermana. Gracias. Ustedes, jóvenes.